Capítulo 19. Contribución social del niño. Normalización. Todas las características que hemos descrito en el capítulo anterior, al hablar de la conducta del niño fuerte y del niño débil, no son consideradas como males por las opiniones públicas. Incluso algunas son apreciadas. Los niños que presentan un carácter pasivo son considerados niños buenos, y los que presentan las características opuestas, como la exuberancia física, la imaginación viva, etc., son considerados como particularmente brillantes o simplemente superiores. Podemos decir que estos se consideran de tres tipos. 1. Aquellos cuyos defectos deben ser corregidos. 2. Aquellos que son buenos, pasivos y sirven de modelo. 3. Aquellos que son considerados superiores. Los últimos dos tipos pertenecen a los llamados deseables y los padres están muy orgullosos de ellos, incluso si, como en el último tipo, su presencia no les resulta particularmente agradable. He insistido sobre este punto y he llamado la atención sobre esta clasificación porque hace siglos que está establecida. Sin embargo, en mi primera escuela y en las siguientes he visto que estas características desaparecían apenas los niños se interesaban en un trabajo que les atrae. Las cualidades llamadas malas, buenas, superiores desaparecen todas y solo queda un tipo de niño que no presenta ninguna de estas características. Esto quiere decir que hasta ahora el mundo no ha sabido medir el bien y el mal, o lo que supera estas dos cualidades. Lo que se creía que era la verdad es falso. Esto hace pensar en un dicho místico: no hay nada justo sino tú, oh Dios, todo lo demás es error. Los niños de nuestras escuelas nos demostraron que su verdadera aspiración era la constancia en el trabajo, lo cual nunca había sido observado, del mismo modo que nunca se había verificado la elección espontánea del trabajo por parte del niño. Los niños, siguiendo una directiva interior, se ocupaban, cada uno de modo distinto, de lo que les daba serenidad y alegría. Luego ocurría otra cosa que nunca se había visto en un grupo de niños: una disciplina espontánea. Este hecho sorprendió a muchos. La disciplina en la libertad parecía resolver un problema que hasta entonces parecía insoluble. La solución consistía en obtener la disciplina otorgando la libertad. Estos niños que iban buscando trabajo en libertad, cada cual concentrado en un tipo distinto de ocupación y sin embargo unidos en un solo grupo, daban la impresión de la perfecta disciplina. Esto se ha repetido durante 40 años en los países más variados y demuestra que, puestos en un ambiente que les ofrezca la posibilidad de desarrollar una actividad ordenada, manifiestan este nuevo aspecto, desarrollan un tipo psíquico común a toda la humanidad, que antes no era posible ver porque se hallaba oculto bajo otras características aparentes. Este cambio, que crea casi una uniformidad de tipos, no se produce gradualmente, sino que se revela de golpe. Se produce siempre cuando el niño se haya concentrado en una actividad. No es que el profesor impulse al niño perezoso hacia el trabajo, basta que éste le facilite el contacto con medios de actividad presentes en el ambiente preparado para él. Apenas encuentra el modo de trabajar, desaparecen sus defectos. De nada sirve razonar a los niños. Hay algo dentro de ellos que parece liberarse hacia una actividad externa, que atrae aquella energía y la fija en un trabajo constante y repetido. El individuo humano es una unidad. Ahora bien, esta unidad debe ser construida y fijada a través de experiencias activas, de acuerdo con el ambiente, estimuladas por la naturaleza. Los desarrollos embrionarios que se han realizado por separado de 0 a los 3 años, cada cual en el momento determinado, deben actuar finalmente a la vez y organizarse al servicio de la personalidad. Esto ocurre cuando en el periodo sucesivo de los 3 a los 6 la mano trabaja y la mente guía el trabajo. Si las circunstancias externas no permiten esta integración, las energías continúan empujando aquellas formaciones parciales que se desarrollan de forma desorganizada, desviándose de su finalidad. La mano se mueve sin finalidad, la mente divaga alejada de la realidad, el lenguaje busca complacencia en sí mismo, el cuerpo se mueve sin orden.
Y estas energías separadas, que nunca hallan satisfacción, dan lugar a innumerables combinaciones de desarrollos equivocados, originan conflictos y perturbaciones. Estas desviaciones no deben atribuirse a defectos de la personalidad, sino que deben ser interpretados como consecuencia de una organización de la personalidad fallida. Son apariencias efímeras, sin embargo, son incorregibles en sí mismas, porque solo se pueden corregir cuando todas las actividades concurren a su fin. Pero cuando el ambiente llama con sus atractivos u ofrece motivos para una actividad constructiva, entonces todas las energías se concentran y desaparecen las desviaciones. Entonces aparece un tipo único de niño, un nuevo niño, la personalidad del niño que ha conseguido construirse normalmente. En la figura 10 vemos a la derecha las diferentes características del niño, tal como las conocemos, representadas por líneas distintas que se abren a modo de abanico. Más allá, en el centro, la perpendicular es el símbolo de la concentración en un punto. Es la línea de la normalidad. Cuando los niños pueden concentrarse, todas las líneas a la derecha de esta mediana desaparecen y solo queda un tipo que presenta las características representadas por las líneas que se hallan a la izquierda. La pérdida de tantos defectos superficiales no es obra de un adulto, sino del niño mismo, que atraviesa la línea principal con toda su personalidad y entonces se alcanza la normalidad. Este fenómeno se ha repetido constantemente en nuestras escuelas con niños pertenecientes a distintas clases sociales, razas y civilizaciones distintas. Y esta es la experiencia más importante de nuestro trabajo. El paso entre los estadios siempre tiene lugar después de un trabajo realizado por la mano sobre los objetos, trabajo acompañado de concentración mental. Hemos denominado este fenómeno psicológico que recuerda las curaciones que se obtienen en el adulto con el psicoanálisis con el nombre de normalización. Actualmente, tras tantos años y tantas experiencias, el hecho se ha confirmado. Los dispensarios para la guía del niño, Child Guidance Clinics, que se van creando para la curación de los niños difíciles, consisten precisamente en ofrecer al niño un ambiente rico en motivos de actividad, donde pueda elegir su propia actividad libre de todo control de maestros o adultos en general. La terapia del juego también deja al niño libre de elegir entre muchos juguetes o juegos imitativos, en general más variados y numerosos que los que puedan ofrecer a la familia. En estas instituciones modernas se observa una mejora del carácter de los niños. La mejora debe atribuirse, además de la libertad, a la vida social con otros niños. Pero la finalidad de estas instituciones es demasiado limitada. Solo presentan un lugar de curación, como si se tratara de casas de salud para niños enfermos, difíciles. Falta comprender que si trabajo y libertad curan defectos de crecimiento, esto quiere decir que trabajo y libertad son necesarios normalmente para el perfecto desarrollo del niño. En efecto, con frecuencia, cuando los niños curados o mejorados vuelven a vivir en las mismas condiciones donde se determinaron sus desviaciones de la normalidad, no tienen la fuerza o los medios para permanecer en un estado normal y su curación es transitoria. Por ello, en algunos países se ha intentado aplicar al principio de la libertad y la actividad en las escuelas, pero la libertad y la actividad se interpretan en general de modo demasiado empírico. La libertad se entiende de un modo primitivo, como una inmediata adquisición de una independencia de lazos represivos, como una suspensión de los correctivos y de sujeciones a la voluntad del adulto. Evidentemente, este concepto es negativo, es decir, solo significa eliminación de coacciones. Muchas veces solo se deriva una simple reacción, un desencadenamiento desordenado de impulsos incontrolables porque antes solo eran controlados por la voluntad del adulto. Dejar hacer lo que quiera al niño que no ha desarrollado la voluntad es traicionar el sentido de la libertad. Entonces surgen niños desordenados porque antes el adulto les imponía el orden a su voluntad. Niños ociosos porque los adultos les imponían el trabajo. Niños desobedientes porque la obediencia era una necesidad forzada. En cambio, la libertad es una consecuencia del desarrollo. Es el desarrollo de guías latentes ayudado por la educación. El desarrollo es activo, es construcción de la personalidad alcanzada a través del esfuerzo y de la propia experiencia.
es el largo trabajo que debe cumplir cada niño para desarrollarse a sí mismo. Todo el mundo puede guiar y reprimir a una persona débil y sumisa, pero nadie puede desarrollar a otra persona. El desarrollo no puede enseñarse. Si se entiende la libertad como el dejar moverse a los niños como quieran, usando, o sea, como fuere, usando mal los objetos que les rodean, es evidente que al mismo tiempo se deja libre el desarrollo de las desviaciones y se agravan las condiciones anormales de los niños. La normalización proviene de la concentración en un trabajo. A este fin es preciso que en el ambiente existan motivos aptos para provocar esta atención, que los objetos se utilicen según la finalidad para que fueron construidos, lo cual conduce a un orden mental, y además que se utilicen exactamente lo que conduce a la coordinación de los movimientos. El orden mental y la coordinación de los movimientos, guiados según un criterio científico, preparan la concentración, la cual, una vez conseguida, libera las acciones del niño y lo conduce a la curación de sus propios defectos. Decimos concentración y no solo ocupación, porque si los niños pasan indiferentemente de una cosa a otra, incluso si ambas se utilizan bien, no por esto desaparecen los defectos. Es preciso que se manifieste respecto a una ocupación un interés que comprometa la personalidad. En nuestras escuelas, esta curación no es el punto de llegada, como en las clínicas de los niños difíciles, sino que es el punto de la partida, después del cual la libertad de actuar consolida y desarrolla la personalidad. Solo los niños normalizados, ayudados por el ambiente, muestran en su desarrollo sucesivo las maravillosas capacidades que describimos: la disciplina espontánea, el trabajo continuo en la alegría, los sentimientos sociales para los demás y de comprensión. La actividad por medio de la libre elección de las ocupaciones es el modo constante de vivir. La curación es el ingreso en una nueva forma de vida. La característica principal siempre es la misma: la aplicación al trabajo. Un trabajo interesante, elegido libremente, que tenga la virtud de concentrar, en vez de fatigar. Aumenta las energías y las capacidades mentales y de dominio de sí mismos. Ahora bien, para ayudar a este desarrollo no bastan objetos de cualquier tipo, sino que hay que organizar un ambiente de intereses progresivos. Entonces resulta un método de educación basado en la psicología del desarrollo infantil. En nuestras escuelas no solo se fortalece el carácter, sino que la inteligencia parece volverse insaciable en la búsqueda de conocimientos. Diríase que los niños realizan ejercicios de vida espiritual, que hayan encontrado una vía de perfección y de ascenso. En su desarrollo, el trabajo sugiere el recuerdo de algunos principios que se hallan en Gita, el libro de la sabiduría hindú. Dar el trabajo apropiado es lo importante. La mente tiene continua necesidad de trabajo. Tenerla siempre ocupada en ocupaciones sanas es ejercicio espiritual. Cuando la mente se abandona en la quietud, en no hacer nada, entra el diablo. Un hombre en la inercia no puede ser espiritual. Y nuestra concepción también explica las palabras de Gibran. El trabajo es amor hecho visible. Capítulo 20. La construcción del carácter es una conquista. Como hemos visto en el capítulo anterior, los niños construyen el carácter, elaborando las cualidades que admiramos en él. Estas cualidades no surgen del ejemplo que pueda dar el adulto, ni de sus advertencias, sino a través de un largo y gradual ejercicio que va desde los 3 a los 6 años. Durante este periodo, los adultos no pueden enseñar los valores que forman parte del carácter. Lo único que se puede hacer es dar unas bases científicas a la educación, de modo que el niño pueda desarrollar su tarea con provecho, tranquilo y sin obstáculos. Solo más tarde es posible afrontar la mente del niño e intervenir con razonamientos y exhortaciones. Así, después de los 6 años podemos hacer de misioneros de moralidad, porque entre los 6 y los 12 años se despierta su conciencia y el niño ve los problemas del bien y del mal. Aún más podrá obtenerse entre los 12 y los 18 años. Cuando el niño empieza a tener ideales, como el sentimiento de patria, el sentido social, la religión, etc. Entonces, podremos ser para él unos misioneros.
El problema es que después de los 6 años, los niños no pueden desarrollar espontáneamente las cualidades del carácter y los misioneros, no por ello perfectos, se encuentran con grandes dificultades. Trabajan con humo, no con fuego. Los educadores lamentan el hecho de que, a pesar de poder enseñar ciencia, literatura, etc., se encuentran frente a jóvenes que no consiguen aprender, no porque carezcan de inteligencia, sino porque no tienen carácter. Y cuando no hay carácter, falta la fuerza propulsiva de la vida. Solo los que, a través de las tempestades y errores de su ambiente, han podido salvar alguna o todas las dotes fundamentales del carácter, tienen una personalidad. Desgraciadamente, la mayoría no la tienen. Ahora no podemos ordenarles que se concentren, porque lo que les falta es precisamente la concentración. ¿Cómo podemos pretender que realicen su tarea con constancia y exactitud si carecen de las cualidades necesarias? Equivaldría a decir, anda recto, a alguien que no tuviera piernas. Estas habilidades solo pueden ser adquiridas por medio del ejercicio, pero nunca obedeciendo una orden. ¿Qué puede hacerse entonces? En general, la sociedad dice, sed pacientes con la juventud, hay que insistir con buenas intenciones y buenos ejemplos, y se cree que con el tiempo y la paciencia se podrá hacer algo. Y en cambio no se consigue nada. Al ir pasando el tiempo, el joven se hace cada vez más viejo, pero no crea nada. Nada puede realizarse solo con el tiempo y la paciencia, si no se han aprovechado las ocasiones que se presentan durante el periodo creativo. Si se considera la humanidad, queda claro otro punto. Parece que, como los niños, los adultos difieren entre sí en sus defectos, pero tenemos algo íntimo, común a todos, que permanece oculto. En todos los hombres existe una tendencia, aunque vaga e inconsciente, a mejorarse y a aspirar a algo espiritual. Y esta tendencia, que ejerce una tenue acción sobre los defectos del carácter, más tarde tiene la virtud de estimular las mejoras. Los individuos y la sociedad tienen esto en común, el progreso continuo, tanto en el plano exterior como en el plano interior. En el inconsciente de la humanidad hay una pequeña luz que la guía hacia distintas mejoras. En otras palabras, el comportamiento del hombre no es invariable, como el de los animales, sino que puede progresar, y es natural que el hombre sienta este impulso hacia el progreso. En la figura 11 vemos en el centro un círculo negro, el centro de la perfección. A su alrededor hay una zona de color azul que presenta la categoría humana del tipo más fuerte y normal. El espacio blanco que la rodea indica la gran masa de gente que, en distintos grados, no ha alcanzado un desarrollo normal. En la periferia vemos un círculo rojo, de área menor, que presenta la categoría de los que se hallan fuera de la humanidad normal. Los poquísimos extrasociales o antisociales. Los extrasociales son los imbéciles o los locos, y los antisociales los delincuentes. Los criminales y los locos no han podido adaptarse a la sociedad. Todos los demás están más o menos adaptados. Por ello, los problemas de la educación se refieren a los que hasta cierto punto han sabido permanecer en los límites de la adaptación. Esta adaptación al ambiente se opera en los primeros 6 años. Por consiguiente, aquí se halla el origen del carácter humano. Tremendo problema el hallar una adaptación. El círculo azul incluye a los que se hallan más próximos a la perfección. Son los más fuertes, sea porque tienen mayor cantidad de energía vital, sea porque encontraron mejores condiciones en el ambiente. Mientras que los del círculo blanco tienen menos fuerza vital o encontraron mayores obstáculos. En la sociedad, los primeros son reconocidos como caracteres fuertes, mientras que los demás, zona blanca, son considerados como caracteres débiles. Los primeros sienten una atracción natural hacia la perfección, centro negro, y los segundos tienden a deslizarse hacia la zona anti y extrasocial. Estos hombres hallan muchas tentaciones en su camino. Si no realizan un continuo esfuerzo, se sienten inferiores y por eso tienen la necesidad de ser sostenidos moralmente para no ceder a la tentación. No se trata de atracción hacia el placer, ya que ninguno puede gozar ante la idea de caminar hacia la criminalidad o la locura. Es una atracción casi irresistible, como la fuerza de la gravedad, y exige una continua lucha y defensa. El esfuerzo de resistir al mal es considerado una virtud,
porque en efecto nos impide caer en el marasmo moral. Estos individuos se impondrán una regla que les salve de la caída. Se agarrarán a alguien que sea mejor que ellos. Orarán al Omnipotente para que les ayude contra las tentaciones y siempre ganarán en virtud, pero tendrán una vida difícil. La penitencia no es una alegría, es un esfuerzo parecido al del alpinista que tiene que cogerse a un saliente para no precipitarse hacia las rocas. La juventud siente este terror del vacío y el educador intenta ayudarla con ejemplos y exhortaciones, proponiéndose como modelo, aunque a veces experimenta el mismo impulso y terror. ¿Cuántas veces se dice, tengo que ser el ejemplo, de otro modo que pueden hacer mis alumnos? Y siente pesar sobre sus espaldas esta consigna. Alumnos y educadores pertenecen a la categoría de la gente virtuosa, círculo blanco. Actualmente, este es el ambiente en que se educa el carácter y se enseña la moral, y ha sido aceptado como el único tipo posible de educación. No se consigue que la mayoría permanezca siempre dentro de aquellos límites, y en general la humanidad considera los que se hallan continuamente en la defensiva como el hombre real. En el círculo azul se hallan las personas fuertes, atraídas hacia la perfección. Aquí no hay fuerza de gravedad, sino un verdadero deseo de acercarse a lo que es mejor. Con frecuencia puede tratarse de aspiración sin posibilidad de alcanzar, lo que es realmente perfecto, pero en todo caso, estos seres se orientan hacia la perfección naturalmente y sin esfuerzo. No es que dejen de robar por miedo a la cárcel, no es que superen a duras penas el deseo de poseer lo que no es suyo, ni son arrastrados a la violencia y atraídos por la falsa virtud. Simplemente no sienten la atracción de apoderarse de las cosas ajenas y sienten repugnancia por la violencia. Les atrae la perfección porque se halla en su naturaleza y cuando se dirigen hacia la perfección no lo hacen con sacrificio, sino como si apagaran su más ardiente deseo. Es un poco como los vegetarianos y los no vegetarianos. Muchos que comen carne se abstienen de ella durante algunos días de la semana y durante la Cuaresma ayunan 40 días o se privan de la carne y otras cosas voluntariamente. Esto les representa un largo periodo de verdadera penitencia y por esto se imaginan que son virtuosos porque resisten a la tentación. Son individuos que observan las reglas dictadas por otros y por propios directores espirituales. Los del campo azul serían los celestiales, los vegetarianos, que no son tentados por la carne, la evitan. Es inútil mandarlos un misionero, observan el mandamiento con plena adhesión de su voluntad. Otro ejemplo puede darlo el hombre físicamente fuerte y débil. Un individuo que sufra, por ejemplo, bronquitis crónica, deberá proteger sus pulmones vistiéndose con lana. Tendrá que tomar baños y masajes para activar su mala circulación. Aparentemente normal, tendrá que cuidarse. O quizás tiene una mala digestión y para seguir adelante tendrá que comer a horas determinadas. Estos tipos de personas se mantienen entre las personas normales, pero con grandes cuidados y con el constante temor de ir a parar al hospital y finalmente de morir. Siempre están pegadas a los doctores, a las enfermeras, a la gente de la casa y piden ayuda constantemente. Pero observad los que gozan de buena salud. Comen lo que quieren sin observar alguna norma. Salen a la calle cuando hace frío. Nada en un torrente de aguas fría, cuando los demás apenas tienen valor para asomarse a la calle. En el campo blanco de los débiles hacen falta consejeros espirituales de todo tipo. Para frenar las caídas al abismo de la tentación o en el marasmo, no los necesitan en cambio los individuos del campo azul. O por lo menos no los necesitan del mismo modo, pues estos tienen alegrías que los demás ni siquiera suenan. Consideremos ahora el círculo de la perfección para intentar basar el carácter en hechos. ¿Qué es la perfección? ¿Acaso es la posesión de las virtudes en grado sumo y para alcanzar qué? Aquí tenemos que aclarar que por carácter entendemos el comportamiento de los hombres que se haya impulsado, aunque en muchos casos de modo inconsciente, hacia el progreso. La tendencia general a esta, la humanidad y la sociedad tienen que progresar en una evolución. Naturalmente hay una atracción hacia Dios, pero consideremos ahora un centro de perfección puramente humano, el progreso de la humanidad.
Un individuo realiza un descubrimiento y la sociedad progresa en aquella dirección. Lo mismo ocurre en el campo espiritual. Un individuo alcanza un nivel elevado y da un impulso hacia adelante a la sociedad. Todo lo que sabemos espiritualmente hablando y todo lo que vemos físicamente hablando ha sido realizado por obra de alguien. Si consideramos la geografía o la historia, observamos este progreso incesante, porque en cada época algún hombre pone un punto en el círculo de la perfección que lo ha fascinado e impulsado hacia la acción. Este hombre se halla entre los del campo azul, que seguros de sí mismo no derrochan energías combatiendo las tentaciones y emplean esta misma energía para realizar obras aparentemente irrealizables para los que tienen que luchar contra la miseria del propio ego. El almirante Byrd se sometió a la humillación de reunir dinero para poder explorar el Polo Sur y exponerse a todos los sufrimientos de una expedición polar. Solo sintió la atracción de conseguir una cosa, aún no conseguida por nadie, y de ese modo añadió a su punto a los que integran el círculo de la perfección. Para concluir, podemos decir que la humanidad, desde el punto de vista del carácter, es demasiado rica en individuos que se hallan en el círculo blanco. Hay demasiada gente que tiene necesidad de muletas para sostenerse, y si el mundo continúa manteniendo la educación al nivel actual, el nivel de la humanidad cada vez será más bajo. Imaginad un misionero que venga del campo blanco para predicar a niños del campo azul y decirles: renunciad a la carne o pecaréis. Estos niños contestarán: no pecaremos porque la carne no nos atrae. O bien otro: tenéis que cubriros o tendréis frío. Y le contestarán: no tengo necesidad de cubrirme, el frío no me da miedo. Tenemos que darnos cuenta de que los instructores procedentes del campo blanco tienden a bajar el nivel del niño, en vez de conducirlo hacia el centro de la perfección. Si examinamos los textos educativos, nos asombra su miseria y su aridez. La educación actual es humillante y conduce a un ejemplo de inferioridad y a la reducción artificial de la fuerza humana. Es por su mismo modo de organización. Pone al saber los límites que están por debajo del nivel humano. Da muletas a los hombres, cuando los hombres podrían correr con sus propias piernas. Es una educación basada en las cualidades inferiores del hombre, no en las superiores. Y si la masa se compone de hombres inferiores, la culpa es de la misma humanidad. Estos hombres inferiores no han podido formar su verdadero carácter durante el periodo formativo. Debemos esforzarnos en reencontrar el verdadero nivel, permitiendo al niño servirse de su poder creativo. Y entonces probablemente el espacio azul, que no es de perfección, sino que tiende hacia la perfección, que no es de defensa, sino de conquista, invadirá todo el espacio blanco. Si en la vida del hombre solo hay una poca de construcción psíquica, y si esta construcción no se produce o se produce mal por culpa de un ambiente equivocado, es natural que el resultado sea una masa de hombres no desarrollados. En cambio, si se permitiera que el carácter se desarrollara según la naturaleza y se diesen no ya exhortaciones, sino posibilidades de actividades constructivas, entonces el mundo requeriría otro tipo de educación. Se suprimen las limitaciones artificiales y en cambio se presentan a la humanidad grandes cosas por que cumplir. Uno puede leer toda la historia y la filosofía y continuar siendo un inepto, pero si le proporcionamos los medios que impulsan a realizar grandes esfuerzos, los resultados serán distintos. No obstante, para hacer esto hay que acogerse a algo que encuentre una analogía en el hombre. Las cualidades que debemos alentar son las que se forman en el periodo creativo, y si éstas no tienen la posibilidad de establecerse, no las volveremos a encontrar más tarde, y será inútil predicar y dar buenos ejemplos para suscitarlas. Esta es la diferencia entre la vieja y la nueva educación. Nosotros queremos ayudar en la autoconstrucción del hombre en el periodo oportuno, para darle la posibilidad de ascender hacia algo grande. La sociedad ha levantado muros y barreras. La nueva educación debe destruirlos y mostrar horizontes libres. La nueva educación es una revolución sin violencia. Es la revolución no violenta. Después de esto, si triunfa, ya no serán posibles las revoluciones violentas.